Hola a todos. Vamos a continuar con lo que es la temática de compuestos aromáticos, ya que había una reacción que no se había tocado con anterioridad por la ingeniero Burke y en este momento vamos a hacer mención de ella. Continuando sería la reacción de oxidación de compuestos aromáticos, en la cual el anillo aromático, a pesar de sus insaturaciones, es inerte a los oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, el dicromato de potasio, de sodio. Sin embargo, con los dobles enlaces que pueda tener, el anillo aromático se ve inerte ante la acción de esos oxidantes. No así cuando existe una cadena lateral, un alquilbenceno, en el que ésta pueda ser oxidada. Cuando esta cadena es oxidada, llega hasta el punto de convertirse en ácido carboxílico. En este caso, el ácido benzoico, que es el compuesto mayoritario. Así como podemos observar en este compuesto que es el butilbenceno, tenemos el butilbenceno, una cadena lateral, un alquilbenceno, una cadena lateral de 4 átomos de carbono, pero al someterse a permanganato de potasio acuoso, ¿verdad? Y a altas temperaturas logramos generar el ácido benzoico. Como podemos observar, hay una pérdida de carbonos de la cadena lateral restante, formando otros productos de adición, ¿verdad? En este caso, el ácido benzoico como tal es el compuesto mayoritario. Así que hablaremos sobre alcoholes, fenoles y éteres. Soy el licenciado Daniel Saldaña y seré el encargado de estar con ustedes a lo largo de estos temas. Continuamos. Los alcoholes como tal han estado desde siempre en la naturaleza, desde el olor a lluvia, a tierra mojada, lo que es el petricor, que no es más que una mezcla de compuestos producidos por bacterias, mayoritariamente lo que es la geosmina, un compuesto orgánico. Si se fijan, tiene un grupo OH, el cual es característico de los alcoholes, así como también el alcohol ha estado presente en la historia de la humanidad, ya que hace más de 9000 años se tienen datos en los que se han encontrado fermentaciones alcohólicas y se encuentra evidencia histórica que desde el siglo XII se han utilizado técnicas de purificación como es la destilación para obtener productos refinados. Tal es el caso de el whisky, el moonshine, que en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos, por las noches, las personas salían a destilar grandes cantidades de granos fermentados, obteniendo un alcohol de hasta el 95% de pureza. Claro, era ilegal en ese entonces y hoy en día existe una gran variedad de licores que utilizan las mismas técnicas de destilación que han venido desde hace años, solo refinándose en sus procesos, pero el concepto es el mismo. Y como tal, el grupo OH es el que da las características a esta familia, tanto las propiedades físicas y químicas. Podemos ver que un grupo OH unido a una cadena de hidrocarburos, ¿verdad? Nos genera un alcohol. En este caso, como ejemplo, tenemos el xilitol, que es un polialcohol. Se conoce como el azúcar de abedul. Si se fijan, existen 6 moléculas. Tenemos acá, tenemos 6 grupos hidroxilo.
hidroxilo u oxidrilo. Ambas son correctas, es un OH. Los alcoholes y fenoles como tal, se piensa que son derivados orgánicos del agua, en lo que uno de los hidrógenos ha sido reemplazado por una cadena. Como podemos ver acá la estructura del agua, tenemos un oxígeno y los dos hidrógenos. Entonces se dice que un alcohol puede ser la sustitución de uno de esos hidrógenos por una cadena. En este caso, una cadena alifática o una cadena aromática, lo que es un anillo aromático, dando como resultado fenoles. Un fenol es un OH unido a un anillo aromático, sea un benceno. En la práctica como tal, el nombre alcohol, el nombre del grupo alcohol está restringido a compuestos que tienen una hibridación sp3, que el OH como tal está unido a un carbono con hibridación sp3. Si estuviese el grupo OH unido a un carbono vinílico, y como lo vimos anteriormente, que es el vinil, sabemos que es un alqueno. Cuando está unido a un carbono vinílico que es una hibridación sp2, tenemos los llamados enoles, o incluso algunas literaturas lo mencionan como alquenoles. Y los que están unidos a un anillo de benceno, o sea, un anillo aromático, se le llaman fenoles. Podemos ver acá, tenemos un alcohol con hibridación sp3 este carbono, y tenemos acá fenol y un enol. Tanto los alcoholes y fenoles pueden ser nombrados por nomenclatura común, pero como nosotros sabemos, en este caso los alcoholes se pueden nombrar los que son sencillos. Los alcoholes más complejos necesariamente deben ser nombrados por nomenclatura IUPAC para poder entender mejor su estructura, pero no está de más que recordemos y que hagamos mención de lo que es la nomenclatura común. La nomenclatura común nos dice que debemos mencionar primero la palabra alcohol y posteriormente el grupo alquílico correspondiente con la terminación ico. En este caso tenemos el grupo alcohol, luego tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, pero como la unión está en el segundo carbono, es un grupo iso. Tenemos que el radical se formó acá, en el segundo carbono. Entonces es un iso. Y ahora ponemos la terminación ico. Tenemos el alcohol isopropílico. No es el caso del alcohol N-propílico. Como sabemos, en la nomenclatura común se nos pide que pongamos la letra N cuando son una cadena recta. Bueno, cuando es una cadena recta, cuando son cadenas lineales. Si se fijan, el alcohol está unido en el extremo de la cadena. Entonces podemos llamarlo alcohol N-propílico. Tenemos el caso también de un alcohol etílico acá. Este alcohol etílico, como tal, esto es un grupo etil. Lo que sucede con este tipo de nomenclatura es que alcoholes con cadenas complejas con gran cantidad de carbonos será difícil poder nombrarla. Por eso es que recurrimos a la nomenclatura IUPAC. Claro que es un sistema versátil y cuyas reglas son. Según la nomenclatura IUPAC, vamos a identificar la cadena continua más larga que lleva el grupo hidroxilo y lo reemplazamos con la terminación ol. Si el alcano terminaba con terminación ano, vamos a reemplazar la O por
el sufijo ol. Es como que pasemos de alcano a alcanol. En este caso vamos a tener el ejemplo de este compuesto que tiene 6 átomos de carbono y tiene su OH localizado en la posición 2 de la cadena principal con 5 átomos de carbono. Entonces seleccionamos la cadena más larga. Ya con la cadena más larga seleccionada, numeraremos el alcano con el extremo más cercano al grupo hidroxilo. El extremo más cercano al grupo hidroxilo tendrá la numeración más baja. En este caso sería entonces en el carbono 2. Tenemos este grupo, hidroxilo 1, 2, 3, 4, 5. Y justo en el carbono 2 también tenemos un sustituyente. Entonces ahora nombramos los sustituyentes de acuerdo con su posición en la cadena. Y los nombres se escriben de manera alfabética, lo de los sustituyentes. Y se identifica la posición en la que está unida el grupo hidroxilo. En este caso el compuesto sería 2-metil, porque tenemos el metil en la posición 2 y tenemos también en la posición 2 el OH. Podemos decir 2-metil, 2-pentanol. Pero recordemos que YUPAC se actualiza constantemente y lo más aceptado actualmente es 2-metil, pentan, 2-ol. Anteponiendo el número a la terminación ol para indicar que ahí se encuentra el grupo funcional. En este caso, que podemos ver acá, le damos prioridad a lo que es el alcohol como tal. El grupo hidroxilo tendrá prioridad ante el anillo aromático. Entonces el anillo aromático lo tomaremos como un sustituyente. Entonces numeramos la cadena buscando que la posición, el número más bajo quede siguiendo el hidroxilo. Entonces sería en posición 2 tenemos al OH, en posición 3 tenemos lo que es el grupo aromático, entonces el nombre nos quedaría 3-fenil, porque es fenil. Tengamos bien claro cuando un grupo es fenil y cuando un grupo es bencil, porque existe una diferencia significativa si lo vamos a nombrar como sustituyente, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un 3-fenil, 2-butanol, pero lo recomendado por YUPAC sería 3-fenil, butan, 2-ol. Y si existe más de un grupo OH en la cadena o un anillo alifático, se ocupará el prefijo numérico para indicar la cantidad de grupos OH. En este caso sería diol o triol. Así como podemos ver acá, el 1,4 ciclohexanodiol. Y me podrán decir, ¿y por qué no quedó ciclohexan 1,4-diol? Ya que cuando terminamos la terminación ano, si quisiéramos cortar justo y ponerle hexanol, no podemos porque es un diol y la siguiente no es una vocal. Entonces, ya que no es una vocal, sino que es una D, decimos ciclohexanodiol. Ahí sí completamos el nombre. Eso sucederá más que todo cuando sean grupos que tengan más, sean compuestos que tengan más de un grupo hidroxilo. Entonces por eso es que no es necesario quitar la última vocal. Y remanentes históricos de algunos alcoholes sencillos que tienen nombres comunes, pero que son aceptados por la YUPAC. Así como está el alcohol bencílico, pero nosotros podemos decir que es el fenilmetanol,
porque fenil es la manera que se llama como sustituyente al anillo aromático, y metanol, un carbono unido a un OH. En este caso el alcohol alílico, en el cual hay un doble enlace, siempre buscamos la prioridad, en este caso, del OH para la numeración de la cadena. Entonces en posición 2 está el doble enlace. Entonces ponemos para armar el nombre UPAC prop 2N para indicar la posición del doble enlace, y luego terminamos en 1-ol indicando la posición del grupo OH. Con respecto al alcohol terbutílico, se acepta la terminación ter, que hay un carbono acá, que sería un carbono cuaternario, porque está unido a 4 átomos, en este caso 3 de carbono, un grupo oxidrilo. Entonces tenemos un alcohol terbutílico. El alcohol terbutílico como tal, en nombre UPAC, lo podemos llamar como 2-metil propan 2-ol. ¿Por qué? Porque tomamos una cadena de 3 átomos de carbono. El caso del etilenglicol es un diol. Lo podemos llamar como nombre UPAC etano 1,2-diol. Tenemos el grupo etano. Acá son 2 átomos de carbono. Y en la posición 1 y en la posición 2 tenemos grupos hidroxilos. Entonces podemos decir que son un etano, sería un etano 1,2-diol. En el caso del glicerol, el glicerol tiene 3 grupos hidroxilo. De esos 3 grupos hidroxilo están en posición 1, 2, 3. Entonces podemos llamarlo como propano 1, 2, 3, triol. Lo que les comenté anteriormente, que no es necesario quitar la vocal o, ya que la que sigue no es una vocal, sino una consonante. Entonces en este caso tenemos el triol. Y bueno, pasamos con la nomenclatura de los fenoles. Con respecto a los fenoles, el grupo feno es un nombre antiguo que se le dio al benceno, y al hidroxiderivado del grupo feno se le llamó fenol. Entonces, el fenol como tal es un nombre que ha sido conservado y en la actualidad se sigue utilizando, haciendo un pequeño recordatorio de lo que es las sustituciones orto, meta y para en los anillos aromáticos, haciendo suposición de que acá tenemos el grupo oxidrilo, el grupo OH. Entonces, para nomenclatura común pudiésemos utilizar esto, orto, meta y para. Pero por efectos de simplicidad vamos a utilizar la nomenclatura UPAC. De por sí la nomenclatura UPAC ya nos va a dar unos pequeños dolores de cabeza cuando estemos nombrando compuestos hidroxilados, en este caso, los fenoles. La numeración del anillo comienza en el carbono que sustituye el hidroxilo. En este caso, en todas estas es el carbono 1, donde está el OH. Y continuará en la dirección que se asigne el menor número al siguiente carbono sustituido. Y los sustituyentes se mencionan en orden alfabético. En este caso sería el OH, como tal, carbono 1, acá sería el carbono 1. Entonces, si nosotros queremos seguir este sentido, el sentido de las agujas del reloj, nos damos cuenta que estaría en posición 2, 3, en posición 5. Entonces, es una posición muy lejana. Empecemos a contar en sentido antihorario, sería 1, 2, 3. En este caso, ya tenemos una posición menor al siguiente carbono sustituido.
Entonces el nombre de este sería 3-metilfenol. Y como les comenté anteriormente, por nomenclatura común podemos decirle metametilfenol, que sería ese. Es más, existen nombres comunes para compuestos como estos que son sencillos, pero por lo mismo que le mencioné, a efectos de no confundirlos, nos estaremos adentrando más en lo que es nomenclatura UPAC. Ahora con este compuesto que está acá, tenemos siempre el grupo H en el carbono 1. Luego del carbono 1 empezamos a contar buscando la numeración más baja para el siguiente carbono sustituido. Sería 2, 3, 4. Entonces si nos viniésemos en sentido contrario sería 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedarían 4 y en 6. Entonces las posiciones quedan muy alejadas. Buscamos entonces el sentido horario en el que nos daba posiciones 2 y 4 para el grupo nitro. Sería 2,4 dinitrofenol. En este caso tenemos otro. Uno que tiene un sustituyente cloro y un grupo metilo. Vamos a buscar siempre el que esté más próximo y sustituido, ¿verdad? El carbono más próximo sustituido. En este caso es el carbono 2. En el carbono 2 un grupo metil y en el carbono 5 un cloro. Pero para la numeración como tal es que utilizamos este orden. Al momento de escribir el nombre, recordemos que se pone en orden alfabético. Por eso es que cloro toma la primera posición. 5 cloro, 2 metilfenol. Es importante que sepamos que cuando existan grupos OH, o sea, un fenol, esto es un fenol, pero existe un grupo de mayor prioridad como es un ácido carboxílico que él tiene una prioridad mayor que todos los demás. Pueden ver acá. Es el primero en la lista en cuanto a los grupos funcionales y su orden de prioridad. Luego van ácidos sulfónicos, sales, anhídridos, ésteres, haluros de ácido, amidas, nitrilas. Si se fijan, tenemos alcoholes y fenoles en el medio. O sea, la prioridad de alcoholes y fenoles sí está sobre los tioles, las aminas, los éteres, lo que son los alcanos, alquenos y alquinos, pero existen grupos que tienen mayor prioridad. Por eso la nomenclatura ha de cambiar. En este caso no se nombraría como un fenol, sino que se nombra como un sustituyente el grupo hidroxilo. Entonces podemos ver si esto de acá es el ácido benzoico, como tal esto es el ácido benzoico. En posición 4 está un hidróxido. Entonces por eso es que lo llamamos ácido 4-hidroxibenzoico. En el caso de este compuesto, la prioridad es esta de acá, una acetona. Bueno, un grupo ceto. Este grupo ceto nos da prioridad. Ahora nombramos este anillo acá. Si se fijan, lo tenemos entre paréntesis. Tenemos que en el carbono 1 tenemos un grupo fenil, pero este está sustituido. Entonces nombramos los sustituyentes, contando como carbono 1 donde se encuentra el grupo funcional, ¿verdad? El que nos da la prioridad. Entonces tenemos en el carbono 2 tenemos un hidroxi, en el carbono 4 un metil. Entonces por eso sería 2 hidroxi, 4 metil, fenil, porque es el anillo aromático, y luego etanona, porque tenemos acá dos átomos de carbono. Por eso es una etanona. Existen derivados del benceno con grupos OH que tienen más de un grupo OH. En este caso existen nombres comunes
para poder identificar estos compuestos como es el pirocatecol, resorcinol y la hidroquinona. Y si se fijan, solo cambia la posición del OH. Tienen dos OHs y están en diferentes posiciones en un anillo aromático. Entonces, cuando existan más de un grupo funcional, en este caso el OH, cuando exista más de uno en el anillo aromático, se nombrarán como que si fuesen sustituyente. En este caso, usamos como estructura base el benceno. Entonces, nosotros podemos poner benceno 1, 2, diol. En este caso, para el resorcinol, podemos poner benceno 1, 3, diol. Y en el caso de la hidroquinona, es el benceno 1, 4, diol. También existe la posibilidad que si nosotros quisiéramos nombrarlo por nomenclatura común, podríamos usar meta, orto y para, pero no entraremos en más detalles. Acá podemos ver este compuesto como tal. Tenemos acá, tienen dos grupos OH. Le estaba haciendo mención de lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, vamos a tomar en cuenta este de acá. Tenemos estos grupos OH. Tenemos dos. Entonces los podemos nombrar como sustituyentes. Es un diol como tal, pero hay otro sustituyente. Entonces, ese metil que está ahí lo vamos a enumerar. Y le damos prioridad siempre a encontrar el primer carbono donde esté un OH. El segundo carbono estará donde se encuentre la sustitución en un menor número. En este caso es el carbono 2. Acá tenemos el carbono 2. El carbono 2. Entonces este nos quedaría en el carbono 4. Por eso el nombre como tal sería 4-metil benceno 1,2 diol. Lo mismo sucede en el otro compuesto, solo que en este tenemos tres grupos funcionales. Tenemos acá tres grupos hidroxilos. Estos tres grupos hidroxilos nos dan la prioridad, que es un triol, pero tiene un sustituyente acá, que es un grupo metil. Ese grupo metil como tal tenemos que nombrarlo. Siempre buscamos la numeración en la que los OHs queden con una menor numeración. En este caso sería el 1, 2, 4, triol. Entonces nombramos primero el grupo metilo. Sería 6-metil benceno 1, 2, 4, triol. Propiedades físicas de los alcoholes. En este caso veremos el punto de ebullición y la densidad. Los alcoholes como tal tienen un punto de ebullición relativamente alto comparado con los alcanos similares en cantidad de átomos de carbono, ¿verdad? Y su forma. La diferencia resulta ser bastante grande y todo esto se debe a las fuerzas intermoleculares que unen estos grupos. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que sucede ahí? Porque solo un simple enlace logra hacer que las propiedades físicas cambien drásticamente. Miremos acá lo que es la densidad de la mayoría de alcoholes líquidos, que está tendiendo el 0,8 gramos sobre mililitro. Y claro, por consiguiente son menos densos que el agua. Las moléculas alifáticas como tal son no polares. ¿Qué significa esto? Que sean no polares, que no son solubles en agua. O bueno, les cuesta ser solubles en agua porque las tablas mencionan que siempre hay algunos que son solubles, otros son parcialmente solubles, pero generalmente son insolubles.
¿Y a qué se debe esto? Porque las fuerzas intermoleculares de lo que son las moléculas alifáticas, en este caso el propeno. ¿Por qué el propeno? Bueno, perdón, el propano. Tenemos el propano por acá. El propano es un alcano con 3 átomos de carbono. Recordemos que este es un gas. Es el gas común que se utiliza en las cocinas. Entonces, ¿cómo está unido o están unidos los carbonos ahí? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares están interviniendo? Y en este caso son las fuerzas de London. Sabemos que las fuerzas de London no son tan fuertes. Entonces, por eso una baja temperatura incluso los hace ebullir. Y por eso los encontramos en estado gaseoso. Noten acá de cuánto es el punto de ebullición. Menos 42 grados centígrados. Entonces, ahora miremos el caso de el mismo compuesto, pero ahora le agregamos un OH. ¿Qué sucede cuando este compuesto como tal ya tiene un grupo OH? Estos logran formar a través de el hidrógeno, justo este de acá. Logran unirse con otro oxígeno, generando puentes de hidrógenos también. Entonces, estas uniones intermoleculares que se dan, las fuerzas son mayores. La fuerza intermolecular de un alcohol es fuerte, pero no tan fuerte como un enlace covalente. Pero sí más fuerte que las fuerzas de London, que es la que unen los grupos, en este caso los alcanos, ¿verdad? Mencionando moléculas alifáticas. Ahora miremos el punto de ebullición de este compuesto. Tenemos que ha cambiado considerablemente con respecto al el menos 42 que tenemos por acá. Ver el enlace que se forma por puente de hidrógeno está situado como por acá. Podemos verlo también en el mapa de potencial electrostático, que es el que vemos por acá. Si nosotros estamos hablando del OH como tal, se polariza, este OH se ha polarizado. Entonces deja una carga positiva en este hidrógeno. Pero existe también un oxígeno que él ha sido polarizado negativamente. Entonces, esa unión de enlace es lo que mantiene unidas las estructuras. Así como se ve en el mapa de potencial que les decía acá. Si se fijan, acá tenemos el OH en esta posición y se une a un hidrógeno. Ese hidrógeno pertenece a otro OH y así sucesivamente se van formando las cadenas de alcoholes, ¿verdad? No miremos la cadena. Pondremos el ejemplo del etanol. En este caso, sí se forman los puentes de hidrógeno, pero no significa que la cadena se esté alargando, sino que es la manera en que nosotros vemos el líquido. Porque si nosotros vemos el alcohol, nosotros no vemos, por ejemplo, en el caso del etanol, nosotros no vemos cada molécula separada individualmente, sino que nosotros vemos un líquido como tal. ¿Y cómo se mantiene en solución líquida? ¿Qué hace que todo lo que esté ahí sea alcohol? Son esas uniones. Esto de acá es una solución líquida de alcohol. Eso está sucediendo. Así es como se mantiene unido un alcohol. Estas uniones intermoleculares por puentes de hidrógeno son las que permiten que puedan ser miscibles en agua.
Pero es curioso cuando estudiamos la solubilidad con el agua. La solubilidad con el agua es algo que no está en piedra. Entonces debemos tener presente que los alcoholes tienen una cadena alifática y esta cadena alifática también tiene efecto en su solubilidad, no solo el grupo OH. Entonces, mientras la cadena se vaya extendiendo más, se va pareciendo más a su alcano, a su hidrocarburo, ¿verdad? O alqueno si tuviese algún doble enlace. Pero mientras más se extiende, se parece más a un hidrocarburo y mantiene esas propiedades de las cadenas alifáticas, como vimos anteriormente, que son no polares. Entonces, hasta ese punto predomina lo que es la cadena. Acá podemos ver el efecto de la solubilidad en agua cuando tenemos un grupo OH. Entonces tenemos el etanol, el mismo ejemplo que les di hace un momento. ¿Qué sucede con estas moléculas? Se forma este puente de hidrógeno por acá, ¿verdad? Tenemos un puente de hidrógeno por acá. Este puente de hidrógeno nos ayuda a que se solubilice en agua. ¿Y qué significa? Que a pesar de que esta cadena tiene dos átomos de carbono, no le impide que se forme un enlace acá, un puente de hidrógeno y nos permita que sea soluble en agua. No es el caso de esta molécula que tiene 8 átomos de carbono. Si la cadena aumenta sus números de carbono, el puente de hidrógeno pasará a ser de menor valor. No va a brindarnos las mismas características de solubilidad si la cadena alifática es más grande, ya que se parece más al hidrocarburo como tal. Y como vimos anteriormente, los hidrocarburos tienden a ser insolubles en agua. Entonces, la solubilidad como tal no solo está regida al puente de hidrógeno formado, sino que también interfiere la cadena alifática. Así que si nosotros tuviésemos un alcohol que está unido a 15 átomos de carbono, así solo lo voy a nombrar así, a 15 átomos de carbono. ¿Qué sucede si tenemos otro alcohol unido a 9 átomos de carbono? Acá estos alcoholes por lo general ya casi que están en estado sólido. Pero mi pregunta viene acá, ¿cuál será más soluble en agua? Y pues acá sabemos que sería el compuesto que tenga una cadena alifática menor número de átomos de carbono. Y así que si en algún momento les pidiésemos ordenar lo que son los compuestos por orden de solubilidad, ustedes pudiesen hacerlo fácilmente. ¿Por qué? Porque no es nada complicado. Y en esta diapositiva está el porqué. Aquí en esta tabla podemos observar diferentes alcoholes. Los tenemos por acá. Y tenemos su punto de fusión. ¿Qué sucede con ese punto de fusión? Recordemos cómo se miraba afectado el punto de fusión entre compuestos que tuviesen OH y los que no lo tuviesen, el alcano. En este caso, el alcano de estructura y forma similar. Pero, ¿qué sucede con la solubilidad en agua? La solubilidad en agua, miren estos primeros 4 alcoholes. Tienen una solubilidad casi que infinita, o sea, son miscibles. O sea, son solubles en agua, eso queremos decir. Pero ¿qué sucede con los que ya tienen más átomos de carbono? Como el butanol. Tiene
una solubilidad menor. La solubilidad en este caso sería representada acá en gramos sobre 100 mililitros de agua. Si se fijan, va aumentando acá este número y este de acá, porque el alcohol está colocado en una diferente posición, también tiene un efecto en su solubilidad. Bueno, miremos las propiedades físicas de los fenoles. Tenemos el punto de ebullición y la solubilidad en agua. El grupo hidroxilo como tal ejerce una fuerte influencia en las propiedades físicas de los fenoles y permite que los fenoles formen puentes de hidrógeno. Recordemos que la estructura como tal de los fenoles era un anillo aromático con un grupo oxidrilo. Entonces, si puede formarse, recordemos que el grupo OH unido a un benceno es un fenol. Este OH de acá es el que nos permite formar los puentes de hidrógeno. Y así como vimos anteriormente que esa capacidad en los alcoholes de formar puentes de hidrógeno es lo que aumentaba el punto de ebullición. El punto de ebullición con respecto al alcano en su forma y estructura similar. Lo mismo sucede acá con el anillo aromático. Aumenta el punto de ebullición en comparación al anillo solitario. Pero, ¿qué pasa con los fenoles sustituidos? ¿Y qué pasa con los fenoles sustituidos? Aquellos fenoles que tengan grupos atractores de electrones en posiciones orto tendrán puntos de ebullición bastante menores que sus isómeros meta y para. Entonces, si en ese caso tenemos el grupo OH acá, esta posición de acá sería la posición para, esta de acá sería la posición meta. Entonces, esta posición orto es la que favorece la formación de puentes de hidrógenos intramoleculares, ¿verdad? Acá, justo ahí. Entonces, ese puente de hidrógeno es el que nos da la capacidad que el punto de ebullición como tal no sea tan alto. Entonces, si tenemos compuestos iguales en estructura, pero tienen isomería diferente, la posición está orto, meta o para, siempre se verá beneficiado por esta conformación de acá, la posición orto. Y eso sucede con grupos atractores de electrones. Eso tengámoslo en cuenta. ¿Quiénes son los grupos atractores de electrones? Porque pueden haber sustituciones y solo son compuestos, un metilo, por ejemplo. Si tenemos un metilo y tenemos ahí un grupo, podrá formar acá un puente de hidrógeno. Entonces no es lo mismo como que si tuviésemos un grupo que nos logra atraer electrones. Entonces, si nosotros nos vemos en el caso de tener grupos que logren sustituir, los grupos como tal que tengan atractores de electrones en posición orto son los que nos van a presentar menor punto de ebullición, ¿verdad? Y si nosotros les pidiésemos que clasificaran fenoles con respecto a su punto de ebullición, podríamos hacerlo conociendo un grupo. Si el grupo que tiene en el anillo, ¿verdad? Si es un anillo sustituido y el grupo es un atractor de electrones, va a tener influencia en lo que es su punto de ebullición. Pero para no andarnos complicando, para eso existen las tablas. Acá tenemos el nombre del compuesto fenólico a un lado, por acá. Y en este otro lado tenemos su punto de fusión y su punto de ebullición. Y como estábamos viendo anteriormente, el punto de ebullición
disminuiría si existiesen grupos que logren atraer electrones. ¿Y cuál es la diferencia química entonces entre los alcoholes y los fenoles? Y la principal diferencia, o bueno, una de sus diferencias, pero la principal es su acidez. Teniendo en cuenta que se pueden comportar como ácidos o como bases, dependiendo en el medio en que se encuentren, vamos a suponer que como bases débiles, actuando ellos como bases débiles, van a ser protonados de manera reversible con ácidos fuertes. Entonces, al ser protonado, vemos acá un ácido fuerte, formamos un ion oxonio. Lo miramos por acá. Recordemos, si actuó como base, él fue una base. Tuvo que reaccionar con un ácido fuerte. Vamos a poner HX ahí. Entonces, ¿qué sucede acá? Se forma este ion de acá, oxonio. ¿Dónde está entonces la carga? En este caso, acá. Acá se ha dado la protonación. Entonces, ahora, ¿cómo pueden actuar estos como ácidos? Entonces, cuando actúan como ácidos débiles, se disocian ligeramente en una solución acuosa que debe ser diluida y donan un protón al agua. Esto lo que hace, genera mayor cantidad de iones hidronio y un ion alcóxido. En este caso es un alcóxido si es una cadena alifática o es un fenóxido si es un anillo aromático, si son fenoles. Ahora miremos la diferencia. Cómo tenemos protonado el oxígeno de manera negativa. Acá podemos verlo. ¿Por qué? Porque se le cedió un protón al agua. Acá está. Acá está. En el anterior recibíamos uno de un ácido fuerte. En ese nosotros donamos al agua un protón. Ahora miremos acá. Este es el ion hidronio. Este ion como tal es el mismo que vemos acá. Pero entonces si el alcohol y el fenol producen el mismo ion hidronio y como recordarán en química general se vio que eso es lo que determina el pH. En solución acuosa entonces, ¿por qué son más ácidos los fenoles? Y eso se lo podemos ver acá. Miren el pK de este ion. En este caso sería etóxido. Tenemos dos átomos de carbono, etóxido. Entonces, ¿qué sucede con ese ion etóxido? Forma cierta cantidad de iones hidronios, sí, pero no la suficiente como el que tiene el anillo aromático, que sería el fenol. Ahora chequemos el pK del grupo fenol, o sea, de la solubilidad en agua de este grupo fenol. Es menor, que significa que tiene una mayor acidez. ¿Por qué? Entonces hay mayor producción de iones hidronio. Y entonces vamos a tener en cuenta que una de las características principales de los fenoles es su acidez. Son compuestos bastante ácidos, pero no tan ácidos como los ácidos carboxílicos. Y aproximadamente la gran mayoría de fenoles tiene pKa rondando este valor. Y tenemos ácidos carboxílicos que llegan a valores de 5. Acá en cuanto a pKa. Y entonces, ¿por qué son más ácidos los fenoles? Si comparamos los equilibrios como tal, acá lo podemos ver, son estas reacciones de acá. Entonces, observemos que la formación del ion etóxido como tal acá, que es un alcóxido como lo mencionamos anteriormente, para la formación de hidronios
solamente se estabiliza por lo que es la solvatación del alcohol, ¿verdad? En este caso el etanol. Pero en los fenoles es diferente porque la formación del ion hidronio no solo se ve estabilizada por lo que es la solvatación, sino que también por la estabilidad que le brinda el anillo por resonancia. Entonces, cuando tenemos un anillo aromático, tiende a favorecer la forma del ion fenóxido, tanto por solvatación como por la estabilidad que le brinda el anillo aromático. Entonces, si la formación del ion fenóxido se ve favorecida, también aumenta la cantidad de iones hidróneos producidos y por lo tanto aumenta el pH. Perdón, disminuye el pH, haciéndolo más ácido. ¿Por qué? Porque ya vimos que los iones hidróneos son los responsables del pH. Recordemos que pH se define como el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo, ¿verdad? En los alcoholes, los sustituyentes alquílicos impiden la solvatación debido al impedimento estérico que se genera. Acá podemos ver un ion metóxido que como tal puede ser accesible estéricamente y pues se solvata con facilidad. Caso contrario es el del alcohol terbutílico, en este caso ion terbutóxido porque tenemos una carga por acá. ¿Qué sucede con ese? Acá, si se fijan, hay espacios más cerrados, entonces está impedido estéricamente y entonces se solvata con menos facilidad y por consecuencia nos produce menos cantidad de iones hidróneos que son los que nos dan la acidez. Si hay menos cantidad de iones hidróneos, aumenta lo que es el pH. Si tenemos un grupo alquilo, pero que está sustituido con átomos electronegativos, o sea, que atraen carga del oxígeno y lo estabilizan y favorecen la solvatación, como es el caso del 2,2,2 trifluoroetanol. Entonces, si la molécula está unida, los grupos alquilos están unidos a átomos electronegativos, estos permiten que se estabilice el oxígeno y pueda solvatarse la molécula como tal. Entonces, podemos ver que el pH en estos disminuiría, serían más ácidos. Este compuesto de acá tiene una menor acidez. En los fenoles, por efecto de resonancia que se genera entre el anillo aromático y el oxígeno del grupo OH, las cargas negativas se deslocalizan. ¿Y qué significa eso, que se deslocalicen? Entonces nosotros tomamos en cuenta acá, este era un OH, pero está cargado. Tiene una carga negativa por acá. Lo vamos a poner por acá. Y esto presenta dobles enlaces. Va a estarse desplazando por acá. Va a pasar, digamos, saltando por ahí. Va a ir moviendo los dobles enlaces. Entonces, por eso es que se estabiliza en todo el anillo aromático la carga. No solo depende de la solvatación, sino que también de la interacción que está ocurriendo ahí. Y los fenoles que tengan sustituyentes que sean donadores de electrones serán menos ácidos, ya que estos concentrarán la carga negativa en el anillo. Pero los fenoles que tengan sustituyentes atractores de electrones serán más ácidos, ya que estos deslocalizan. En los fenoles, por efecto de resonancia que se genera entre el anillo aromático y el oxígeno del grupo OH, las cargas negativas se deslocalizan. ¿Y qué significa eso, que se deslocalicen? Entonces nosotros tomamos en cuenta acá, este era un OH, pero está cargado.
tiene una carga negativa por acá. Lo vamos a poner por acá. Y esto presenta dobles enlaces. Va a estarse desplazando por acá. Va a pasar, digamos, saltando por ahí, va a ir moviendo los dobles enlaces. Entonces, por eso es que se estabiliza en todo el anillo aromático la carga. No solo depende de la solvatación, sino que también de la interacción que está ocurriendo ahí. Y los fenoles que tengan sustituyentes que sean donadores de electrones serán menos ácidos, ya que estos concentrarán la carga negativa en el anillo. Pero los fenoles que tengan sustituyentes a atractores de electrones serán más ácidos, ya que estos deslocalizan la carga negativa. La mayoría de los fenoles tienen constantes de ionización parecidas al fenol mismo. Es lo que le mencioné anteriormente, que todos tienen valores cercanos a 10, el pK. Y los efectos que provocan los sustituyentes son pequeños. Cuando son grupos alquilos, son mínimos. Cuando ya existen grupos que son electronegativos o el sustituyente como tal atrae electrones con una gran fuerza, entonces sí hay un cambio que lo podemos ver. En este caso tenemos el ejemplo. Tenemos un grupo fenol. Este grupo fenol de acá tiene dos sustituyentes. Estos sustituyentes provocan un cambio significativo. Busquemos acá, que sería el 2,4-dinitrofenol. Es el de acá. Miremos su pK. Es un compuesto bastante ácido. Y miremos por acá. ¿Qué sucedía que si tenían atractores de electrones? Son más ácidos. Ahora miremos el caso de un grupo fenol, pero tiene siempre un grupo que atrae electrones, pero solo está mono sustituido. Podemos ver acá el 2-nitrofenol. Tiene una menor acidez, tiene un pK más bajo. Entonces, esta tabla nos sirve para que podamos ver cuando tenemos grupos que son donadores o son atractores de electrones y el efecto que tendrán en la producción de iones hidróneo, ¿verdad? Y por consecuente el pH. Acá podemos observar cómo aumenta la acidez. En las primeras posiciones podemos ver compuestos con cadenas alifáticas, que su acidez no es mucha. Miren acá cómo está la constante de disociación. El pK está muy elevado. Pero ahora miremos acá un fenol y sustituido con alguien que le gusta atraer electrones. Tiene una mayor acidez. Tiene un pK muy bajo. A través de esta clase hemos podido tener un acercamiento a lo que son alcoholes y fenoles, algunas de sus propiedades físicas, como el efecto que tiene la formación de puentes de hidrógeno en lo que es el punto de ebullición, lo que es la solubilidad en agua, es de las características principales de los alcoholes y fenoles. También vimos lo que es la acidez de estos compuestos y logramos entender por qué los fenoles tienen una mayor acidez debido a la estabilidad que le brinda el anillo aromático. Quedamos pendiente con muchas reacciones de ambos compuestos de alcoholes y fenoles, las cuales nos acercarán aún más a lo que es esa temática de alcoholes y fenoles. Habrán muchas reacciones que resultarán complejas, pero eso lo veremos en una clase completa. Así que no se preocupen, igual les servirá de mucho para realizar su discusión.
Y recuerden que con la realización de la guía se termina de afianzar el conocimiento que acá nosotros les proponemos. Así que muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Continuamos el día jueves. Feliz día.